Señor hoy nos sustenta con la palabra. Aleluya. A su nombre, a su santo nombre, a su bendito nombre. Dale palmas, fuertes palmas, alaba a Cristo. Él vive, Él vive, Él vive, Él reina con la eternidad. Hermanos, es un gozo estar delante del Señor y de ustedes, su iglesia. Yo soy el pastor evangelista José Pozo Cero de la ciudad de Lima y saludo a esta iglesia Lirio de Valles. Hermanos, quiero decirle que estamos en guerra. Quiero decirle que venimos de predicar la palabra del Señor en otra iglesia que está como a 10 cuadras. Y hemos venido porque tenemos que cumplir acá, porque ya había un compromiso con ustedes. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo va a hacer algo grande hoy día? Amén. Dice que al que cree todo le es posible. También quiero hacer extensivo el saludo a mis hermanos, pastores, ministros de la ciudad de Perú, de Lima y de mi nación de Perú y de todas las naciones del mundo que nos están viendo. Ellos están al tanto y quiero saludar a ellos, a todos los pastores, ministros de Perú y de todas las naciones del mundo. Quiero decirles, hermanos, que Dios va a hacer maravillas hoy día. Al que cree todo le es posible, dice su palabra, la palabra de Dios. Entonces preparémonos y me quedo con la última alabanza que dice: ya llegó el Espíritu Santo. Si llegó el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a hacer maravillas. Hoy día va a liberar, va a sanar, va a hacer milagros, porque cuando se mueve el Espíritu Santo, la cosa no es igual. Hoy día algo grande está preparado. Y entonces, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo 17. El libro de Mateo capítulo 17. Vamos a leer ese pasaje porque en esta noche yo voy a hablar de cómo los milagros, cómo la liberación se movía en Jesús y cómo también se tiene que mover en nosotros. Yo quiero que se pongan en pie los que se pueden. Y entonces el libro de Mateo capítulo 17, versículo 14 para adelante, dice: Jesús sana a un muchacho lunático o esquizofrénico. Para que todos participen, yo voy a leer el primer versículo y ustedes el siguiente en forma alternada. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ustedes. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráedmelo acá. Ustedes. Vio Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y esto quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ustedes. Por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y te pasará, y nada os será imposible. El 21 también. Pero este género no sale sino con oración y ayuda. Amén. Palabra de Dios. Voy a orar, voy a pedir dirección al Señor, me dé mensaje, me dé palabra ahí, ustedes intercedan. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta noche. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Jesús, príncipe de paz, rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Señor, por traernos a esta tu casa, Dios. Necesitamos una palabra, Señor, que nos direccione. Necesitamos una palabra, Dios, que nos haga entender, Señor, de cómo, Señor,
podemos avanzar, Señor, en la liberación, en la sanidad, Señor, y a lo que nos has llamado, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Perdona, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado contra ti, Dios del cielo. Pero ahora, Señor, seas tú moviéndote, Dios. Tu sangre sea, Señor Jesús, protegiéndonos, limpiándonos, Dios, a la iglesia y a nuestra familia, Señor. Y en el nombre de Jesús atamos todo poder, fuerza del diablo, todo principado, potestad, gobernador, hombre fuerte, que haya tomado dominio, posición en Trujillo y mi nación de Perú. Yo los ato, yo los encadeno y ordeno caigan a lo más profundo del abismo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús atamos todo pleito, contienda, todo espíritu inmundo de enfermedad, todo espíritu de venganza, de revancha, de acechanza, de muerte, cual sea su nombre o su rango, que se quiera mover o se quiera levantar en esta hora contra esta iglesia o contra nuestra familia. Atados están, encadenados caigan a lo más profundo del abismo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús proclamamos victoria en esta noche, Señor. Declaramos que el poder de tu Santo Espíritu se va a mover de una forma poderosa, Señor. Se activen los dones en esta hora, Señor. Se activen los dones, los ministerios fluyan, Señor, con poder, con fuego, Dios del cielo. Haz algo grande, haz algo nuevo, algo poderoso se mueva hoy día, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, se sana el enfermo, Señor, se libera el cautivo hoy día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Noche de milagros, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, porque a ese evangelio nos has llamado, Dios. Tú respaldas tu palabra, Dios del cielo. Te entrego la carga a ti, Espíritu Santo, y te doy gloria y honra, Señor, honor y alabanza por lo que vas a hacer hoy día, Dios, porque son cosas grandes las que tú vas a hacer a partir de ahora, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. A su nombre, a su santo nombre, a su bendito nombre. Dale palmas, fuertes palmas. Alaba a Cristo. Tomen sus asientos, hermanos. Quiero titular el mensaje así: un evangelio de poder como el de Jesús. Un evangelio de poder como el de Jesús. Vamos a ver, hermanos, de cómo el Señor Jesús es el maestro en la tierra. Estaba predicando en la otra iglesia que está cerca de cómo tenemos que ser obedientes, cómo Jesús hizo la voluntad de su Padre y cómo fue obediente, dice, y humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en este pasaje Jesús está enseñando de un evangelio poderoso en la tierra, un evangelio sobrenatural. Vamos a ver, hermanos, dice que Jesús ya venía de hacer liberación, sanidad y milagros, pero en este caso dice que los discípulos habían llevado, dice, al hijo de un padre de familia que estaba preocupado, angustiado, porque dice que el demonio lo llevaba al agua, lo llevaba al fuego, y la intención del diablo era matar a este joven, dice la palabra del Señor. Pero entonces, al ver que los discípulos no pudieron hacer nada, dice que lo llevaron delante de la presencia del Maestro Jesús. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo Jesús le dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Jesús los exhortó, se molestó con sus discípulos porque caminaban con él. Veían lo que hacía el maestro, pero ellos no aprendían, no sabían hacer lo que su maestro lo hacía. Entonces dice que le dijo al padre de familia: traédmelo aquí. Ese lunático es sinónimo de esquizofrenia o un espíritu de locura, se estaba moviendo en ese joven. Pero dice que cuando Jesús lo tuvo delante de él, dice que lo reprendió. Ahí dice el pasaje que lo hemos leído, dice que reprendió al demonio y este salió en aquella hora, dice. ¿Y qué pasó? Dice que ese joven quedó liberado, quedó sano, dice que quedó una liberación, una sanidad, un milagro más de Jesús. Pero entonces dice que los discípulos una vez más se asombraron de lo que su maestro había hecho. Dice que lo llamaron aparte y le dijeron: maestro,
pero ¿y nosotros por qué no pudimos echarlo fuera? Y entonces dice que Jesús le dijo, por su poca fe. No había fe en los discípulos. Le dijo, porque si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí al otro lado, y se pasará, y nada le será imposible. Ese monte que se refiere Jesús es el monte de tus problemas, es el monte de tus circunstancias, es el monte de tu enfermedad. Yo no sé qué estás pasando, pero la fe va a hacer que ese monte retroceda. La fe va a hacer que ese monte se vaya a un costado y tú puedas avanzar. Vamos a ver que el Señor está llamando a hombres y mujeres de fe para estos tiempos finales, para que puedan ver la gloria de Dios en su vida. Entonces Jesús le habló de la fe. Jesús le habló de la fe, que era importante para que ese joven endemoniado se liberase. Pero también le dice al final, pero ese género, ese demonio con rango, ese demonio que había tomado, no se entretengan ahí, claro, porque de verdad que cortan la ilación. Traten de estar atentos, hermanos. Es solo media hora que voy a predicar. Es solo media hora que voy a predicar y para que todo salga bien. Entonces, hermanos, es así como vamos a ver que Jesús le dijo, pero ese género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, para que podamos entender, hermanos, de que hay demonios que toman los cuerpos, porque no solo en ese pasaje habla de cómo ese demonio lo tenía enfermo este joven. También en Lucas 13 habla de una mujer que estaba, dice, 18 años, dice, encorvada. Pero cuando Jesús la vio, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y la mujer se enderezó. El diablo que la tenía, dice, 18 años atada, la soltó. Y fue libre y se enderezó la mujer. Eso es para que podamos ver que el demonio trae enfermedad en los cuerpos. Pero entonces, hermanos, el Señor Jesús le dice la oración y la fe también. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia entienda cómo Jesús dominaba las armas. Primero yo voy a hablar de las armas que Jesús dominaba, para ver cómo después, por el poder del Espíritu Santo, Jesús hacía maravillas. Entonces, hermanos, es la fe, dice, ¿no? Pero la fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír de la palabra. Entonces Jesús era diestro en la palabra también. Por eso cuando el diablo lo tienta en Mateo 4, Lucas 4, también habla de que cuando Jesús había terminado su ayuno de 40 días, dice que el diablo se le acercó y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito está. Jesús le mencionaba la palabra al diablo. Escrito está, no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, la fe que viene por el oír de la palabra, la iglesia también tiene que aprender a leer, a meditar, a vivir la palabra. Pero ese género no sale sino con ayuno y oración. Hay géneros que se enraizan, que no sueltan los cuerpos, como el cáncer, como el SIDA, como otras enfermedades fuertes, donde el demonio no quiere salir de los cuerpos. Y entonces sí es necesario ayunar, porque el ayuno va a traer liberación, va a desatar, dice que el ayuno que yo escogí es desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y romper todo yugo, dice todo yugo de esclavitud del diablo. Por ejemplo, es un testimonio grande, ya lo dará ya el profeta Eliseo en la mañana. Una esposa de un pastor vino por su sanidad, ya no aguantaba el cuerpo. Y entonces se le dijo que de su alma que estaba encarcelada venían los dolores y se liberó porque salió de esa cautividad. Entonces, hermanos, hay cosas que la iglesia todavía no entiende. Pero aquí estamos para aprender. Aquí estamos para aprender de cómo es importante la oración y el ayuno. 2, 3 días de ayuno va a ser libre a cualquier enfermedad en tu cuerpo y tiene que salir. Y vas a ser sanado. Entonces el ayuno es importante. Y yo quiero decirte, hermanos, de cómo Jesús manejaba las armas.
Pero también hay un factor que es importantísimo en la guerra y en la lucha espiritual invisible contra el diablo, que ha tomado los cuerpos, que ha tomado los territorios sin corresponderle. Yo quiero decirle para que entiendan que el poder del Espíritu Santo es más grande. Y Jesús se movió porque el Espíritu Santo lo ungió. Y por eso tuvo un ministerio poderoso. Por eso dice que Jesús primero nace por el Espíritu en la Virgen María. Hay un nacimiento espiritual por el Espíritu en Jesús, porque Jesús vino como hombre, pero no fue tocado por el hombre, no por José, sino que el Espíritu Santo procreó vida en la Virgen María. Pero ¿qué pasó? Esa es la primera manifestación del Espíritu. Pero Jesús recibe el poder del Espíritu en el río Jordán. Después que sale del bautizo en agua, el Espíritu en forma de paloma se posa en el hombro de Jesús. Y los cielos se abren y dice la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús fue investido del poder del Espíritu Santo. Cuando sale de su ayuno de 40 días, dice la Biblia, comienza un ministerio poderoso. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo lo había ungido. ¿Qué dice Hechos 10:38? Ese es para que lo anoten, porque vamos a confirmar lo que yo le estoy diciendo. Yo lo tengo acá para poder avanzar y para poder ministrar. Dice Hechos 10:38, dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había ungido, lo había tomado y lo había llenado de su poder. Entonces, ese es para que podamos entender, hermanos, de cómo nosotros también tenemos al Espíritu Santo en la primera manifestación. Por la fe lo hemos recibido. Pero los que le faltan tienen que recibir el bautizo también para ser llenos de ese poder. Vamos a ver que Jesús estaba preocupado para que su iglesia cumpla la comisión de predicar el Evangelio. Cuando Jesús se presenta a sus discípulos, le dice en Marcos 16:15: vayan, prediquen este Evangelio, y el que cree y fuere bautizado será salvo, y el que no cree condenado. Y le da una señal de que el Evangelio es de poder. Le dice: hablarán nuevas lenguas, manifestación del poder del Espíritu, impondrán manos sobre los enfermos se sanarán. Pero ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Que no salgan todavía a predicar, que esperen la promesa del Padre que Él les había hablado. Se refería al Espíritu Santo. Y entonces dice en Hechos 1:4 para adelante, dice que Jesús se presenta resucitado a sus discípulos y les dice, Juan los bautizó a ustedes con agua, pero pronto ustedes serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice: y me serán testigos del poder de Dios en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos del poder de Dios, testigos de un evangelio poderoso en la tierra. Pero es para los que creen. Es para los que creen, porque muchos pueblos tienen el Señor, pero todos no lo están creyendo. Y entonces no ven las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, no ven la liberación, no ven la sanidad, no ven los milagros. Vamos a ver entonces, hermanos, el cumplimiento de la promesa de Jesús. Porque cuando los discípulos lo obedecieron, cuando los discípulos esperaron la promesa en Pentecostés, ¿qué dice el libro de los Hechos? El libro de los Hechos 2. Ahí se cumple la promesa. Ahí vamos a ver el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan hasta que el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces dice, hermanos, en el libro de los Hechos 2, ya dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban de fiestas, una de las 7 fiestas. Dice que estaban todos unánimes juntos como ahora.
como ahora, hermano, hay que tenerlo en cuenta para que crean que el poder del Espíritu va a caer hoy día. Amén. Dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, dice, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué pasó, hermanos? Estos hombres fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Estos hombres ya no fueron los mismos. Dice que estos hombres movieron y conmovieron las naciones en ese tiempo. Dice que estos hombres, como Pedro, predicó un día y 3,000 se entregaron. Predicó después de unos días y 5,000 se convirtieron. Y era el poder del Espíritu Santo con señales, milagros y prodigios, como Jesús le dijo. Jesús no tenía envidia, celos, no, que yo solo voy a hacer con un ministerio poderoso en la tierra. No, la voluntad de Jesús estaba que sus discípulos y apóstoles también sean investidos de ese poder de lo alto para poder hacer retroceder las fuerzas del diablo. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que ese mismo Espíritu Santo que movió a Jesús, que lo invistió y que dice que fue sanando y libertando a los oprimidos por el diablo, ese mismo Espíritu se movió en Pentecostés, en la iglesia primitiva, en la iglesia primera que dejó Jesús en la tierra. Les tengo buenas noticias porque ese mismo Espíritu Santo se sigue moviendo desde ese tiempo hasta estos tiempos finales, también en la tierra. Dale palmas, alaba al Espíritu Santo, Él está aquí, nada es casualidad. Entonces, hermano, ese mismo Espíritu Santo ya está en ti. Yo sé que algunos que han buscado del Señor ya tienen bautizo y la señal también es hablar en nuevas lenguas. Y ahí está el poder de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, que este es el tiempo. Este es el tiempo de ver la gloria de Dios. Yo quiero decirles que el Señor me usa y me llevan porque le he creído esta palabra. Aleluya. Le he creído esta palabra, por eso me llevan a orar en las casas, por los enfermos, por los desahuciados. Me llevan para liberar las casas cuando se presentan, porque han jugado la ouija, cuando se presentan bultos negros que no lo dejan dormir, y yo voy en la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, lo reprendo y nunca más se aparecen en las casas. El enfermo se sana, porque le he creído a esta palabra. Los hermanos todavía que no tienen fe me llaman, me buscan, van a mi casa, me dicen, pastor, puede ir. Y entonces yo voy y veo la gloria de Dios. Tú también tienes que creer y para que veas la gloria de Dios. Primero en tu vida y después también donde el Señor te lleve. Yo soy testigo, yo soy testimonio vivo del poder de Dios. Yo también estuve desahuciado por los médicos. Y a mí me llevaron en una iglesia donde oraban y ayunaban. Y cuando el brujo me había dicho que me iba a morir, porque no conocía a mi Dios vivo, todopoderoso, la mentira del diablo no surtió efecto. Dios tenía un plan predestinado ya para mi vida. Y cuando me llevan a esa casa, las hermanas, la pastora que estaba a la cabeza, oraron por mí. Y un bulto negro salió de mi cuerpo. Y un fuego de Dios vino sobre mi vida. Y al instante fui libertado. Y al instante fui sanado. Por eso predico de un Cristo que vive. Un Cristo que liberta, que salva, sana y transforma al hombre. Y lo que tuve, el Señor me usa para también sanar a otros enfermos. Entonces, hermanos, es por el poder de Dios. Yo también recibí el bautizo del Espíritu Santo en un ayuno. Y de ahí fui investido de ese poder de lo alto. Y por eso puedo orar como dicen en las Escrituras. Este es el tiempo de ver la gloria de Dios. Dios ha llamado a una iglesia que no camine enferma. Porque el soldado enfermo no puede avanzar. Yo escucho testimonios de una nación donde el Espíritu Santo ya por la iglesia que ora la ha tomado. Ya no hay ni preso, dice, en la cárcel.
ni hay, dice, enfermos en los hospitales, Aleluya. porque la gloria de Dios se mueve en esa nación por medio de la iglesia de Cristo. Pronto nosotros vamos a ver esa gloria también, porque esta iglesia de Cristo, la iglesia de Perú, también está creyendo a Dios, también estamos creyendo en ese poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo está moviéndose en la tierra. Por ese Espíritu Santo podemos avanzar, porque si no el diablo ya hubiese destruido nuestras vidas. Jesús dice: yo me voy, pero el Consolador vendrá a la tierra, y Él convencerá al hombre de su pecado, de justicia y de juicio. Dice el Señor Jesús, dice que Él también nos va a guiar a la verdad. Hoy día es día de libertad en esta casa. Hoy día es día de salvación en esta casa. Hoy día es día de sanidad y de milagros en esta casa. Pero es importante que tú le creas a Dios. Es importante que tú le creas a la palabra. Porque, hermanos, yo quiero decirles que así como ese espíritu se movió en Jesús, que así como ese espíritu se movió con la iglesia de apóstoles y discípulos en ese tiempo, también se va a mover con nosotros en este tiempo, porque nosotros también somos los apóstoles y discípulos y los ministros del Señor en estos tiempos finales. El diablo ya se movió en la maldad. El diablo ha estado destruyendo al hombre, como dice Jesús en Juan 10:10, que el ladrón solo ha venido a la tierra para robar, matar y destruir al hombre, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesús. Este es tiempo de ver la gloria de Dios. Este es el tiempo, hermanos, de ver una gloria más grande. No podemos conformarnos con poco. Sí hay circunstancias, sí hay gigantes, sí hay problemas, sí hay pandemia, sí hay peste, pero en medio de esa maldad, en medio de ese mover, de ese trabajo del diablo, la iglesia gloriosa de Cristo tiene que entrar a un despertar nuevo y glorioso. La iglesia de Cristo tiene que hacer lo que el maestro hacía, lo que los apóstoles de la iglesia primitiva también lo hacían. Porque Jesús dice en Juan 14:12, dice: si ustedes creen la obra que yo hice, ustedes también la harán, y mayores cosas harán, dice el Señor Jesús. En la voluntad de Jesús y de su Padre está que su iglesia gloriosa de estos tiempos finales hagan cosas más grandes, hermanos. Prepárate hoy día, porque hoy día vas a ver tu libertad, porque hoy día vas a ver tu sanidad. Porque a libertad nos ha llamado el Señor Jesús. ¡Aleluya! Ya no podemos estar cautivos. Dice Juan 8:34, dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres, dice el Señor. Hay una libertad en Cristo Jesús. Hay un poder en el Espíritu Santo que se mueve en esta noche. Yo ya estoy terminando. Yo solo quería hacerte notar de cómo las armas espirituales y el poder del Espíritu Santo puede obrar las maravillas en estos tiempos, desatando el evangelio de poder que Dios nos ha llamado, en liberación, en sanidad, en milagros y en todo tipo de milagros. Pero es para el que cree y es para el que hace lo que Dios está llamando a hacer. Yo quiero decirte también, ya estoy terminando, pero hay algo clave también. La falta de perdón da ventaja al diablo, porque todo pecado es un argumento legal para el diablo. Y el pecado te trae resentimiento, te trae amargura y te trae odio en tu vida. Gloria a Dios. Pero entonces hoy día ese diablo tiene que caer para que seas libre de tu enfermedad. Tú vas a perdonar al que te ofendió, al que te maltrató, sea tu hijo, sea tu esposo o tu pareja, o la iglesia, alguien que te hizo algo. Vas a perdonar para que el Señor te haga libre. Aleluya. Dice que el perdón verdadero es olvidarse de la ofensa o del maltrato que recibiste. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que puedas ser libre. Porque la falta de perdón te ata. La falta de perdón te enferma. La falta de perdón no te lleva a avanzar a una madurez espiritual. La falta de perdón te lleva a un dolor, a un sufrimiento y a una angustia.
Y para eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a libertad y que la iglesia avance y que la iglesia crea en el poder del Señor, del Espíritu Santo. Yo quiero decirte, hermanos, porque voy a orar. Hay varios hermanos que me han pedido para orar. Y entonces hoy día vamos a ver la gloria de Dios creyéndolo. Y cuando yo le diga, me van a poner una adoración, porque el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo comience a desatar, que el Espíritu Santo comience a libertar. Y sí voy a orar, sí voy a poner manos como las Escrituras nos mandan, como las Escrituras dicen. Entonces, hermanos, vamos a ver que el perdón es importante y entonces no le vamos a dar argumento ni ventaja al enemigo, porque hoy día vamos a sanar y vamos a orar y los enfermos se sanen. Porque el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Yo quiero que la iglesia se ponga en pie. Yo quiero que la iglesia se ponga en pie. Y me pongan la adoración y los que están enfermos puedan pasar adelante. Porque su palabra dice que cuando se conviertan al Señor el velo se caerá. El velo se quitará. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo está aquí. Y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Entonces, hermanos, yo voy a orar. Pero que la iglesia que necesita su sanidad pase adelante. Pase, hermana. Tú quédate ahí, los que no pueden parar. Después voy a orar por ustedes, pero lo que puedo. Aleluya. Ustedes, hermanos, los que están bien, los que han sido ministrados ya, los que están sanos, comiencen a orar, a interceder ahí. Sobre mí. Aquí están los primeros hermanos que voy a ministrarlos. Adoren al Espíritu Santo. Ahí levanta tus brazos, hermana, y comienza a adorarlo al Rey. Su poder está aquí, su presencia se mueve aquí. Adóralo porque Él vive. Adóralo porque Él reina. Su presencia se mueve aquí. Yo voy a orar por la hermana. La hermana tiene dolor en su pecho, tiene dolor en su espalda, la hermana tiene dolor en sus rodillas. Ay, santo, oh gloria. Sí, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Santo Espíritu. Aquí está. Después salen los ahí está. Adóralo, Señor. Diga que hoy día te sana, hermano. Santo, oh gloria. Ay, sí, Señor. No temas, solo cree, dice el Señor. No temas, solo cree, dice el Señor. Nada es casualidad, dice el Señor. Hoy día es el día de tu libertad, dice el Señor. Santo, oh gloria. Bendito sea tu nombre, Padre. Te presento a tu sierva, Dios del cielo, santo y arriba, la macanta. Dios mío, yo te la presento delante de ti, mi Señor, para que cuando se levante sea totalmente libre y sana, Dios, que en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Como te dije, perdona de corazón nuestro trago que quiero. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo oro por Señor, y yo oro por tu sierva, Dios mío. Tú la conoces, Señor. Tú conoces su vida, Dios del cielo. Tú conoces su andar, su caminar, Dios mío. Ella, Señor, se postra delante de ti, mi Señor. Porque, Señor, ya se cansó, Señor, de esa vida de dolor, de sufrimiento.
está su sanidad, Dios del cielo. Entonces yo intercedo por ella, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Ella también, Señor, está viviendo toda una enfermedad que por la falta de perdón el enemigo ha tomado dominio en su vida. Pero ahora la va a soltar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús va a soltar su alma. Va a soltar su alma, su corazón, su espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Se va a libertar en esta noche, Dios del cielo. Espíritu Santo, muévete. Muévete, Espíritu Santo, ahí. Y llévate, Señor, su dolor, su sufrimiento, su pena, su angustia, Señor. Todo dolor en su pecho. Todo dolor en su espalda. En su pecho ahora se va. Ahora se va. Ahora la sueltas en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, ayúdame. La cola ya está. Ahí está, levanta tu brazo. No temas si caes nada, porque atrás se va a recoger. Pero yo quiero ahí orar, hay un santo, oh gloria. Me has llamado, Señor. Tu palabra dice que impondrán manos y los enfermos se sanarán. Yo oro, Señor, por tu sierva en esta noche. En esta noche, Dios mío, he hablado, Señor, de ti, Espíritu Santo, en que tú has venido a deshacer, Jesús, toda obra del diablo. Hasta aquí llegó, Señor, el diablo tomando dominio, enfermándola, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, llévate su ansiedad, su angustia, llévate su dolor, Señor, ahora. Pon paz en su corazón, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Su alma, su espíritu, ahí está, Dios del cielo, que algo grande, fuerte, donde no entre el hombre, el poder de tu espíritu se mueva. Ahí está, Señor, sí, ministra, Dios del cielo, que de su interior corran ríos de agua viva, ríos del poder de tu espíritu, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Todo dolor en sus huesos, todo dolor en sus rodillas, todo dolor ahí está el poder del Espíritu sobre ti. Llénate ahora, recibe ahora. Todo dolor en sus huesos, en sus rodillas, en sus brazos, su columna se endereza ahora, Gloria a Dios. todo vuelve a su normalidad ahora, Gloria a en el nombre Dios. poderoso de Jesús, y se va el dolor de su cuerpo, se va ahora, arriba la canta, poder en el nombre de Jesús, poder en el nombre de Jesús. Ahí las sueltas ahora, hasta aquí llegó la enfermedad en su cuerpo, en el nombre Señor, sigue ministrando el Espíritu Santo. Sigue ministrando el Espíritu Santo. Ministra la Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Llévate ese dolor, llévate esa angustia, Señor. Con paz en su corazón. Gozo y alegría cuando se levante. Espíritu Santo, ministrala desde la cabeza hasta sus pies, Dios mío. En el nombre de Jesús, desaparezca toda enfermedad, todo dolor de su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, con fuego, Dios, ahí. Con fuego, ministrando, desatando y liberando, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. También tiene algo parecido a lo que tenían los hermanos ayer, el dolor en la cintura, el dolor en su pierna derecha, no lo puede levantar, dice que hay dolor, y en su cabeza también. Vamos a orar, hermano, vamos a orar ahí. Señor, oro Dios
Dios mío, en esta noche por tu sierva, Dios, Dios del cielo. Tu palabra dice, Señor, impondrá mano, los enfermos se sanarán, los enfermos se sanarán, dice tu palabra, Dios mío. Y en esta hora, mi Señor, oro por ella, intercedo y ordeno que se vaya el dolor, suelta su hueso, toda artritis, toda artrosis, retrocede, se va, la sueltas ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Suelta su pierna ahí, suelta su columna ahí, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Santo, arrima, la mancanda, desatando ahí, Señor, liberando. Hermana, muévese, levanta tus pies, porque para que el viaje con un caído, levanta tus pies. También dóblate para ver el dolor en tu estómago. Dóblate, porque es eyacción. Dóblate, y ahí se está yendo el dolor de la rodilla, el dolor de tu brazo, el dolor en tu espalda, el dolor en tu pecho, en tu espalda, todo el dolor que está interno, tu alma, tu corazón. Ese temor, esa angustia, ese miedo que has tenido. Dale gloria, dale gracias. Santo arriba, la macarna. Esta cámara falta En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Oro, Señor, por ese dolor, esa enfermedad. Ese dolor, ay, santo, oh gloria. Ahí está, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo. Se seca toda enfermedad, y toda enfermedad ahí se muere, desaparece en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, con más fuerza ahí, el poder de Dios moviéndose, sanando, liberando, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús se fue la enfermedad. Se fue el dolor ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Y muévete, hermana, muévete. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, yo te presento, Señor, este varón, Dios, tu siervo. Y en el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que tú me has dado, reprendo todo dolor en su pecho, todo dolor en su espalda, toda enfermedad se va. Suéltalo ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice, Dios, que impondrás manos, que los enfermos se sanarán. Dice tu palabra, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahí está tu presencia, Espíritu Santo, con fuego, Señor, ahí rompiendo todo lazo, Señor, todo lazo, toda atadura, todo poder mover del diablo, lo suelta ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, mi Señor, y gracias te doy, Señor. Está libre de su dolor, de su enfermedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aspira y respira, así 3 veces con fuerza. Aspira y respira ahí está desatando, ahí está libertando, ahí se está yendo el dolor. Ahí está. Muévete, date la vuelta, flexiona. Amado Dios, eterno Padre Santo, Aleluya. tu Padre Santo que me sacaste del anonimato para poder predicar tu santo nombre. Hoy me encuentro aquí rendido ante ti. Bueno, hermano, Déjame brindarte, voy Señor, terminando, solo me estas falta melodías aquí el hermano y el hermano. y llegar a tu presencia Algo va a ser. para poder
corazón tuyo a través de tu Espíritu Santo que nos fue mandado como consolador. En el nombre de Jesús, te presento, Señor, este varón, Dios mío. Te presento este varón, Dios del cielo. Él ha recibido un golpe en la cabeza, me dice Por las corrientes de agua, así clama por ti, todo oh un trabajo del diablo que usó al brujo, al hechicero, poniéndole dolor, poniéndole enfermedad en su cielo cabeza, brama, en su cuello. por las corrientes de agua, Dios mío, los así ángeles, clama suéltalo por en el ti, nombre oh poderoso de Dios, Jesús. el Suéltalo en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está, arriba la Mi macanta. alma tiene sed de ti, de Dios vivo, y siempre me presentaré delante Yo te he llamado, dice el Señor. Eres un intercesor, dice el alma Señor. tiene sed de ti, de Dios vivo, y siempre me presentaré delante. Señor, que levanto, siervo, dice el Señor. Pero esfuérzate, sé valiente. Hijo mío, dice el Señor. Tenemos sed de tu presencia, Avanza, yo lo bendigo, Padre. Ser el poder, Señor, servirte y decir. Anda, graba, anda, graba. Fueron mis lágrimas y pan de día y noche, mientras me preguntan todos, ¿dónde está Dios? Fueron mis lágrimas y pan de día y noche, mientras me preguntan todos, ¿dónde está Dios? Sierva, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Mi alma tiene sed de ti, de Dios vivo, y siempre me presentaré delante Toda de ti. enfermedad se va, todo dolor en su hueso, toda Mi alma tiene sed de ti, de Dios vivo, y siempre me presentaré delante se alinee, se enderece también, todo su hueso, de su Pero pierna, mis lágrimas, Señor, de su brazo, cada momento, en el nombre de Jesús active, cada día, Señor, ahora, porque para ti no hay nada lágrimas, imposible, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, lágrimas que no puedes pasar, Señor Dios mío, que simplemente son alegría dentro de mí. en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo la declaro libre, Señor, yo la declaro sana, Dios del cielo, y eres tú, Señor, desatando ahí, eres tú sanando ahí, Dios del cielo, porque tu palabra dice, impondrán manos los enfermos y sanarán, dice tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma entre voces de alegría, te alabaré, mi Dios, mi amado Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma Señor, entre voces de alegría, te alabaré, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, de Dios vivo, y siempre me presentaré delante de ti. Eres mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, de Dios vivo,
Señor, deseamos el tiempo. ¿Cómo no dejarlo todo? Hiciste cosas por hacerte alaba, por eso te sirve. El nombre poderoso de Jesús, levante su carga, Dios mío. Que tu fidelidad es para siempre. Mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Dios porque es un respaldo. Espera el amor de Dios que aún me amarte. Señor, también en su corazón, Porque el llamarle salva, porque es un respaldo. Espera el amor de Dios que aún me amarte. clama a mí, yo te reconoceré. Mi alma tiene sed de ti, de Dios vivo, y siempre me presentaré delante de ti. Pero levántate ahora, dice el Señor, lee mi palabra. Mi alma tiene sed de ti, de Dios vivo, y siempre me presentaré delante de ti. Y siempre me presentaré delante de ti. ¿Por qué te amas, mi hermano? ¿Por qué sufres tanto? Si hay un Dios todopoderoso que todo lo puede, que todo lo sabe, todo lo conoce. Hermano, quiero que ore por mi hermanito, por favor. Quiero que ore por mi hermano. Pasa, hermanito. A través de este cántico dice el Señor, no pase, pase lo que pase. Quiero que ore por mi Pase lo que pase, Señor, y mi fe va creciendo. Bueno, por hermana, tiene dolor en su cuello. Venga lo que venga, Padre, en tu presencia será mi alimento. Ustedes siguen En un interesados, momento hermano, más porque difícil, siento mi ayuda, no Jesús. se entretengan, Señora. En los momentos más críticos. Señor, yo te presento a tu sierva, Dios mío. Ella está confiando en ti, Señor. Tú eres un sanador, Dios del cielo. Oro en esta noche, Dios mío. Oro por mi sierva, Dios del cielo. Y reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad en su cabeza, todo dolor en su cabeza, en su cuello. Ahora desaparece. En el nombre de Jesús, toda opresión, todo ataque del diablo se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta ahora su cabeza, su cuello, donde está el dolor ahora se va. Te ordeno la sueltes en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Santo Arrima, Arama, Canda. Ahí está, Señor, tu presencia. Espíritu Santo, ahí desatando, Señor, ahí, ese cuello, Dios del cielo, esa cabeza, esa opresión, suéltala ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Te vas ahora, la sueltas, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora se desaparece la opresión, desaparece el dolor de cabeza en el nombre de Jesús, porque para ti no hay nada imposible, mi Dios y mi Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, por cuanto te ha creído, Dios del cielo, por cuanto tú has venido a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Libre, Señor, de toda enfermedad, sana de toda enfermedad, Señor. El fuego, el poder de tu Espíritu, Señor, la desata y la sana. Ahora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Aquí puede levantar los cielos y decir, no me olvidé. Levanta tus manos.
gracia en tu problema, dice el Señor. Puesto los ojos en mí, dice el Señor. Puesto los ojos en mí vas a avanzar, dice el Señor. Tengo dones para ti, dice el Señor. Conozco tu corazón, siervo mío, dice el Señor. Ya quieres actuar, dice el Señor. Ya quieres salir, dice el Señor. Pero espera en mí, dice el Señor. Yo soy el que te levanto, dice el Señor. Yo lo bendigo, Señor. Yo lo bendigo su vida, Señor. Bendigo su llamado, su ministerio, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, Dios. Y gracias, Señor. Úsalo para la gloria de tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias.